En la década de los 70s, mientras el agente encubierto de la DEA, Michael Vigil, estaba a punto de arriesgar su vida en una misión ultra secreta de la DEA. Unas semanas antes, Mike había llevado a cabo una reunión con despiadados narcotraficantes mexicanos con la ayuda de uno de sus numerosos informantes. Les había dicho que su principal proveedor había sido asesinado y que estaba desesperado por una nueva fuente de narcóticos para satisfacer el insaciable apetito de sus clientes en los Estados Unidos. Se suponía que debía encontrarse con ellos para concretar el trato de drogas. La caravana estaba llena de una docena o más de miembros de la Policía Judicial Federal Mexicana, cada uno portando armamento letal, incluyendo ametralladoras. Estaban preparados para disparar primero y hacer preguntas después, ya que tenía poca o nula tolerancia para la vigilancia y operaciones encubiertas. Mike, por otro lado, había nacido para hacer precisamente eso, y sabía lo que estaba en juego si la policía judicial decidía tomar el asunto en sus propias manos. Y así, mientras la caravana avanzaba hacia el corazón del pueblo, la judicial se adelantó, tomando posiciones de ventaja estratégica, listos para desatar una lluvia de balas ante el más mínimo indicio de peligro. Mike, por otro lado, entró en el restaurante, sus nervios resonando con una sensación de inquietud mientras trabajaba en prepararse para los peores escenarios, sabiendo que su supervivencia dependía de su habilidad de mantener la calma frente a un peligro inimaginable. Poco después, los narcotraficantes entraron en el restaurante. Sus ojos centellaban con sorpresa y malicia, evaluando a Mike con un agudo sentido de peligro. Pero el agente no se amilanó. Sabía cómo jugar el juego y tranquilizar sus mentes con charlas triviales y conversaciones ligeras. Era un delicado baile, uno que no requería precisión y habilidad. Y Mike lo había dominado a lo largo de los años. Sabiendo que los narcotraficantes exigirían ver una cantidad substancial de dólares estadounidenses antes de hacer la entrega, Mike preparó lo que llamó un fajo relámpago de dinero. Consistía en organizar grandes montones de billetes de $1, colocando un billete de $100 a cada lado de los fajos y luego pegándolos a sus tobillos. Cuando los narcotraficantes pidieron el dinero, él subió los puños de sus pantalones para revelar los montones de efectivo. Solo le echaron un vistazo antes de sonreír codiciosamente. Pero antes de entregarle las drogas, uno de los narcotraficantes hizo un gesto para revelar los brillantes agarres dorados de su arma y gruñó con un tono mortal: "Si eres un agente federal, te mataremos". Aunque no tenía ninguna duda de que el narcotraficante era sincero, Mike no podía permitirse mostrar ni una pizca de miedo. Sabía que incluso una gota de sudor lo ponía en la mira. Mike siguió hablando un rato hasta que llegó el momento en que dejaron el restaurante y esperan la llegada de un camión cargado de drogas. Fue entonces cuando todo se descontroló. De la nada, uno de los agentes de la policía judicial rompió su cobertura y se precipitó apuntando su arma al narcotraficante. El narcotraficante rápidamente agarró el cañón del arma y lo giró hacia el agente. Un disparo resonó y Mike observó con horror cómo la sangre del agente se esparcía en el aire. Luego, el narcotraficante se giró hacia Mike disparando 2 tiros que apenas rozaron su cabeza. Mike sacó su arma y disparó de vuelta. Las balas impactaron en el pecho del narcotraficante. Él retrocedió, jadeando y gimiendo antes de finalmente caer al suelo. La muerte siempre acechaba en el mundo de trabajo encubierto en México, pero a pesar del peligro constante, Michael Vigil siempre fue impulsado por su deseo de hacer cumplir la ley y llevar a la mayoría cantidad posible de narcotraficantes tras las rejas. Y para entender realmente cómo se convirtió en el operativo intrépido que era, debemos empezar desde el principio. De un pequeño pueblo al submundo oscuro. El viaje de Michael Vigil desde sus raíces en un pequeño pueblo hasta convertirse en un agente federal de la DEA comenzó con un sueño, inculcado por padres trabajadores, con una integridad inquebrantable, coraje y amor por la intriga de la aplicación de la ley. Persiguió una licenciatura en criminología y se postuló en numerosas agencias estatales y federales. Encontró su llamado cuando la Administración para el Control de Drogas, la DEA, fue establecida el 1 de junio de 1973, después de que el presidente Richard Nixon declarara una guerra total contra la amenaza de las drogas. El mandato de la agencia era contribuir al tráfico de drogas a nivel mundial, convirtiéndola en la única agencia con un mandato para trabajar tanto a nivel nacional como en el extranjero. Le interesaron especialmente sus operaciones encubiertas, porque vio que trabajar encubierto era como jugar un juego de ajedrez definitivo. El primer capítulo de su largo y gratificante viaje quedó escrito: Directo al corazón de la bestia. Mike fue asignado por primera vez a la oficina del campo en Albuquerque, Nuevo México, y desde el principio aprendió que el mundo al que se unió estaba lleno de peligro y temor.
En su libro Dio, Mike escribió que el trabajo encubierto no era para los tímidos. Tu mente tiene que estar cristalina y lo suficientemente aguda para adaptarse a cualquier situación. Los tratos de drogas son impredecibles y los traficantes siempre están listos para cambiar la situación a su favor. Tienes que ser el actor perfecto, porque cometer un solo error te costaría más que un Oscar. Y Mike era un maestro en su oficio. Una de sus mejores cualidades era que podía transformarse en cualquier persona requerida y hablar español perfectamente. Y para infiltrarse en los círculos de tráfico de drogas de alto nivel, tenía que mezclarse. Vestía lujosas chaquetas deportivas, usaba mocasines italianos y lucía 4 anillos incrustados de diamantes y una larga cadena de oro. Los traficantes de heroína en Nuevo México eran criminales experimentados y muchos ya habían cumplido un tiempo en prisión por delitos relacionados con las drogas. Y Mike se adentró sin esfuerzo, perfeccionando el arte del trabajo encubierto. Sabía cómo borrar cualquier pensamiento a ser un agente federal y transformarse por completo en un endurecido traficante de drogas. Hablaba su lenguaje, adoptaba sus hábitos y se sumergía en su astucia. Bailaba en el filo de peligro, siempre tambaleándose al borde de ser descubierto. Sin embargo, siempre lograba salir de las situaciones más peligrosas con su habilidad para convencer. Durante la operación, Mike llevaba un micrófono oculto para grabar las negociaciones con los traficantes de droga. Las baterías se filtraron y le quemaron el estómago con el ácido cáustico. Mike recuerda que podía oler su propia carne quemándose y el dolor era insoportable, pero logró mantener la compostura soportando la agonía durante horas, sabiendo que ser disparado hubiera sido mucho peor. Y cuando enfrentó la presión de probar las drogas que estaba comprando, manipuló hábilmente a los traficantes, haciéndoles creer que estaba motivado únicamente por dinero, no por la insidiosa atracción de la adicción. Cada vez que se libraba de sus garras mintiendo, sabía que su suerte podía agotarse en cualquier momento. El próximo desliz de la lengua podría significar su fin. Pero después de años trabajando, desarrolló un sexto sentido y podía leer a las personas rápidamente, captando señales de que podrían significar vida o muerte. Y en el mundo de Mike, donde la confianza era una mercancía frágil y el espectro inminente de la muerte siempre estaba cerca, este sexto sentido pronto demostraría su vigilia una y otra vez. Operación de Heroína B. Mike se ganó la confianza de varios capos de la droga a través de su cadena de informantes, quienes le facilitaron las presentaciones y a partir de ahí realizaría acuerdos ficticios para derribar a los delincuentes. Los líderes siempre lo ponían a prueba, cuestionando a sus conocidos, indagando en su paso y preguntando por otros traficantes que pudieran dar fe a él. Caminando en el filo de la navaja, siempre procedía con cautela y respondía con un «nadie que conozcas», cuando las cosas se ponían peligrosas, y se lo creían, porque en última instancia sabía que eran personas codiciosas cuyos ojos brillaban con signos de dólar. Repetidamente ensayaría y revisaría la historia fabricada con su informante antes de entrar en la situación arriesgada, sabiendo que cualquier error y las consecuencias serían rápidas e implacables. Una operación encubierta que Mike recuerda en memoria ocurrió a mediados de la década de los 70. La DEA lanzó una operación Heroína B para combatir la avalancha de narcóticos que entraban en los Estados Unidos desde México. A Mike se le encargó derribar el traficante de heroína más grande y peligroso en el oeste de Estados Unidos, en ese momento, James Orlando Quintana. Quintana dirigía una organización de narcotráfico extensa y altamente estructurada con tentáculos que se extendían profundamente en México. Incluso los despiadados capos de la droga le tenían miedo y por buenas razones. Quintana era sumamente inteligente y carismático, con el poder de manipular y controlar a quienes lo rodeaban. Era un líder nato, pero eligió usar sus talentos para el mal en lugar del bien, y su final sería trágico. La investigación de la DEA sobre Quintana comenzó con un informante potencial que cumplía condena en prisión. El informante no tenía acceso a Quintana, pero podría presentar a Mike a un traficante de nivel inferior que trabajaba para Quintana y su teniente principal, Henry Gutiérrez. El informante fue liberado temporalmente por periodos cortos, y Mike tuvo que vigilarlo de cerca para asegurarse que no escapará. La situación era complicada, y Mike debía estar en la cima de su juego. Finalmente, Mike fue presentando a Isaac Ruibalib, un teniente principal y ejecutor de Quintana y Gutiérrez. Las negociaciones avanzaron y se organizó una reunión con Quintana y Gutiérrez en un bar local. Naturalmente estaban sospechosos, pero Mike los convenció de que era un traficante legítimo de heroína. La DEA decidió intentar intercambiar diamantes por heroína
para que Quintana y Gutiérrez trataran directamente con Mike. Lograron obtener varios anillos de diamantes de un joyero local, y Mike le dijo a Ruy Valid que acababa de robar una joyería en Nuevo México. Quintana y Gutiérrez estaban interesados en el intercambio, y la transacción se completó. La DEA coordinó con agencias estatales y locales para ejecutar los arrestos de Quintana Gutiérrez, Ruy Valid y muchos otros. Los arrestos se llevaron a cabo sin resistencia, y Mike entró a la oficina donde se encontraban Quintana y Ruy Valid, presentándose como agente especial de la DEA. Casi se cayeron de sus sillas. Quintana pudo pagar la fianza y fue liberado a la espera del juicio, pero no tenía intención de regresar a prisión y huyó. Después de más de un año de búsqueda, los alguaciles de Estados Unidos, con la ayuda de Mike, finalmente encontraron a Quintana en una residencia en Kansas City. Una vez que entraron a la casa, encontraron el cuerpo de Quintana en el pasillo con una pistola cerca. No quería regresar a la prisión y eligió la salida más fácil. Quintana era verdaderamente un hombre malvado y su reinado de terror había terminado, pero Mike no pudo evitar preguntarse qué podría haber logrado si hubiera elegido un camino diferente. El mundo nunca lo sabría, y el legado de Quintana siempre sería uno de oscuridad y desesperación. Después de trabajar durante varios años en los Estados Unidos, Mike decidió jugar el juego con las apuestas más altas y sumergirse aún más en el despiadado mundo criminal. Cruzando las líneas del enemigo. Con el deseo de llevar más delincuentes ante la justicia, Mike solicitó un puesto en la oficina de la DEA en Sonora, México. Debido a su impresionante tasa de cierre, fue seleccionado de inmediato para el puesto. Trabajar en México era muy diferente a trabajar en Estados Unidos. La agencia mexicana principal para combatir las drogas era la Policía Judicial, que tenía una reputación de corrupción. Desde el principio, Mike se encontró con obstáculos que muchos de los otros agentes habían diseñado. Se enteró a través de varios informantes que, cuando llamaban a la oficina tratando de hablar con él, les decían que Mike no está disponible y se les aconsejaba que no volvieran a llamar. Con el tiempo, Mike identificó grupos de personas de la Policía Judicial en los que podía confiar y con los que podía trabajar en operaciones contra las drogas, pero sabía que estaban mal orientados a la operatividad en lugar de tener habilidades de investigación. La DEA llevaría a cabo las investigaciones y luego, en una etapa posterior, involucraría a la Policía Judicial cuando se llevaran a cabo arrestos y decomisos. Mike siempre se aseguraba de organizar transacciones de drogas en lugares públicos, porque esto minimizaba el potencial de un robo de drogas o de que lo secuestraran y pidieran rescate. Aún así, se sabía que los capos mexicanos eran los peores de los peores, convirtiendo cada operación encubierta en una ruleta rusa con las probabilidades siempre en su contra. Durante una operación, Mike estaba encubierto en un hotel local esperando a uno de sus informantes cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta. Creyendo que era el informante, abrió la puerta y se encontró con un grupo de 8 hombres mirándolo, todos armados hasta los dientes con pistolas semiautomáticas. Su líder habló en voz baja y amenazante, solicitando hablar con Mike mientras sus secuaces amenazadoramente en el fondo. Había agentes mexicanos en la habitación del lado, pero estaban ajenos a la situación que estaba ocurriendo. Mike pidió hablar solo con el líder, y cuando el hombre entró a la habitación, su mano brusca revisó a Mike, tratando de sentir si llevaba armas ocultas, pero no tenía idea de lo que se enfrentaba. Mike se mantuvo estoico y mantuvo la calma, como lo había hecho en innumerables situaciones de peligro y de muerte. Y cuando finalmente el hombre empezó a hablar, Mike se horrorizó al darse cuenta de que los hombres eran miembros de la Policía Judicial. Estaban convencidos de que Mike era un adinerado traficante de drogas y estaban ahí para obtener una parte del pastel. Cuando la gravedad de la situación se hizo evidente, Mike sacó su arma, que estaba cuidadosamente oculta, y la introdujo en la boca del oficial, amenazando con apretar el gatillo si no cumplía. Con el corazón latiendo aceleradamente, Mike salió corriendo de la habitación del hotel y pidió refuerzos a gritos. La policía estatal fue tomada por sorpresa, sus manos en alto en señal de rendición, mientras él y la policía judicial los desarmaban uno por uno. Fue otro estrecho escape, un testimonio de los peligros diarios a los que se enfrentaría como un agente encubierto en México. Sin embargo, si crees que trabajar en México era peligroso, entonces Colombia era como entrar directamente a la boca del león. Arriesgándolo todo. Después de trabajar en México durante varios años, Mike solicitó y fue seleccionado para el cargo de agente residente a cargo de la oficina en Medellín, Colombia.
Normalmente, la DEA solo permitía que los agentes estuvieran en asignaciones en el extranjero durante un máximo de 6 años y medio, pero dado a que Medellín en ese momento era conocido como la ciudad más violenta y peligrosa del mundo, el oficial hizo una excepción, especialmente porque Mike era uno de sus mejores agentes. El poder arraigado a los carteles de droga colombianos representaba una serie de amenazas para la misión de la DEA. Con la violencia siendo una carta de presentación, Mike vio muchos cuerpos sin vida esparcidos a lo largo de las carreteras durante su primer semana. Era una visión común, con transeúntes pasando por encima de ellos como si no fueran más que obstáculos. Medellín también resultaba ser la base de operaciones del cartel más importante y violento del país, dirigido por Pablo Escobar, junto a otras figuras notorias como el mexicano Carlos Leder Rivas y los hermanos Ochoa. La DEA tuvo que trabajar en estrecha colaboración con la Policía Nacional de Colombia, quienes vivían bajo la constante amenaza de la muerte, por una recompensa de $600 por sus cabezas colocada por Escobar. Mike no perdió tiempo en ponerse en acción y fue responsable del arresto de Harold Rosenthal, un fugitivo de los Estados Unidos. Era un antiguo fiador que se había involucrado en el tráfico de drogas debido a su exposición a varios traficantes de drogas. Arrestar a Rosenthal puso a Mike en la mira, pero lo que intensificó los intentos de asesinato fue la incautación de los infames laboratorios de procesamiento de cocaína en Tranquilandia, que pertenecían al cartel de Medellín, y que resultó en la destrucción total de aproximadamente 13.8 toneladas métricas de cocaína valoradas en más de $1.000 millones. Los asesinos contratados por los traficantes de droga usaban motocicletas para perseguir a sus víctimas en el tráfico pesado, donde se ponía al lado de su objetivo y disparaban a quemarropa. Las motocicletas eran preferidas porque proporcionaban facilidad de maniobrar en áreas donde un automóvil no la tenía en caso de persecución. Una tarde, cuando Mike salía tarde de la oficina de la DEA, escuchó una motocicleta justo detrás de su auto. Iba muy rápido y casi lo alcanzó, pero sus luces estaban apagadas. Una técnica común de asesinato del cartel de Medellín. 2 individuos lo voltearon a ver mientras pasaban a toda velocidad, con el pasajero sosteniendo un arma en su regazo. Mike siempre se preguntaría qué los detuvo de matarlo en ese momento. Quizás solo estaban enviando un mensaje y no querían tener la sangre de un agente de la DEA en sus manos. Después de un año de trabajar en Medellín, el embajador estadounidense decidió cerrar la oficina debido a las amenazas constantes del cartel. Mike se trasladó a Barranquilla, en la costa norte de Colombia, donde asumió el control de esa oficina y recibió la trágica noticia del brutal asesinato de uno de sus amigos, el agente Kiki Camarena, esto a manos del cartel de Guadalajara en México. Cuando uno de los suyos es asesinado, el mensaje del gobierno de Estados Unidos siempre es claro. Si cruzas una línea con nuestros agentes, desataremos todos los recursos a nuestra disposición para llevar a los responsables ante la justicia. Y Mike, impulsado por el dolor y una determinación feroz para vengar a su amigo caído, no perdió tiempo en unirse a la persecución. Ninguna piedra sin remover. La DEA inició una inmensa cacería global para capturar a los asesinos de Kiki Camarena, incluyendo a Miguel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y su fuente de suministro hondureña, José Ramón Mata Ballesteros. Comenzaron a interceptar llamadas telefónicas alrededor del mundo para ubicar a los traficantes y también activaron una red de informantes en toda Latinoamérica, el Caribe y Europa. Ubicaron a Mata Ballesteros, quien se escondía en Cartagena, Colombia. Mata había estado en la mira de la DEA desde 1970, cuando fue detenido con 54 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washington, D.C. Pero logró escapar de la instalación federal en la que estaba detenido y continuó evadiendo la justicia, escapándose de sus manos una y otra vez. En la operación liderada por Mike, la DEA estableció vigilancia sobre un conocido asociado de Mata, Jaime García. Interceptaron una conversación que proporcionó una pista sólida. García había llamado a su empleada doméstica para que preparara la llegada del señor, y la DEA sabía que Mata estaba en camino. Reunieron a oficiales fuertemente armados y asaltaron la casa. Mata intentó huir, pero no era rival para la gente de la DEA que lo perseguía. Mata finalmente saltó sobre un muro y cayó, pero mientras estaba tendido de espaldas rápidamente apuntó su arma a la cabeza de Mike, listo para derribarlo. Mike fue más rápido, sacó un arma y estaba a punto de matar a Mata, pero en un momento de desafío escalofriante, Mata le dijo a la gente: "No dispararé. Puedo salir de una prisión, pero no puedo salir de una tumba". Mata tuvo la audacia de negociar con Mike, diciéndole:
Si me liberas, te daré 3 millones y puedo tener el dinero aquí en 20 minutos. Pero por supuesto, el agente le dijo que no había tratos mientras le ponía a las esposas y lo sacaba de la casa. Más tarde, en el avión rumbo a la prisión, Mata se volvió hacia Mike y le dijo: quiero felicitarte porque nadie ha logrado capturarme en 20 años. El legado perdura. El legado de Michael Vigil se alza imponentemente en la historia de la DEA. Fue responsable de algunas de las operaciones más grandes y exitosas de la agencia. La más significativa involucró a 36 países del Caribe, México, América Central y del Sur. Y uno de sus logros más destacados ocurrió después de un 11 de septiembre y la caída del régimen afgano, lo que resultó en una inundación de opio hacia Estados Unidos. Diseñó e implementó la Operación Contención, que involucró a 25 países, incluyendo a China y Rusia. Vigil se retiró de la DEA hace una década como jefe de operaciones internacionales. Pero hasta el día de hoy sigue asesorando en la lucha antiterrorista y contra el tráfico de drogas, siendo su experiencia buscada tanto por los gobiernos como por los medios. Pero detrás de la figura pública yace un hombre que pasó años jugando con la muerte. Y por eso, el hombre Michael Vigil quedará para siempre conmemorado en los libros de historia de la DEA. Un hombre que sembraba terror incluso en los corazones de los criminales más endurecidos que cruzaron su camino.